Eva concibió y dio a luz a Caín. El punto que le comunico es que Caín es el primer hijo de Adán y Eva, y ese hijo ya nació después de la desobediencia de sus padres. Ellos desobedecieron a Dios y Dios los sacó del huerto del Edén o del Edén. Entonces, prácticamente, este hijo nacido de Adán y Eva nace ya con la semilla de la naturaleza separada de Dios o caída, y en palabras breves es rebelde, es un enemigo de Dios. Leo desde el versículo 1 para que usted en sus notas se dé cuenta de quién procede Caín y el estado inmediato de sus padres. Me refiero espiritualmente. Y que Caín es el primogénito, es el primero. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, es el segundo. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. A mí me gustaría que, hermano José, pásame 2 sillas. Aquí arriba, por favor. En lugar de pasar a 2 personas, voy a pasar a 2 sillas, pero cada silla va a tomar el lugar de un hermano. La otra silla pónmela acá. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver. El otro este. Gracias. Miren. La primera silla a mi izquierda va a representar al mayor, que es Caín. Vamos a identificarlo por el color negro de la vasija. Aquí está Caín. La silla a mi derecha representa a Abel, que es el segundo hijo, por la vasija blanca. Muy bien. Le quiero presentar una visualización de esta descendencia. De 2, que es el matrimonio de Adán y Eva, nacieron 2. Hasta allí va la historia. Están los 2 hermanos allí. Esto se va a llenar de elementos trascendentales. Esto va a ser más que un hecho histórico. Miren hasta dónde la Escritura nos va a llevar. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín escogió lo mejor de sus verduras, de sus hortalizas, de los frutos de sus árboles, de sus mejores árboles. Caín era labrador o agricultor del campo, de la tierra. Era poseedor de toda la tierra que él quería, toda la tierra que él pudiera trabajar. Y de ahí trajo lo mejor de la tierra. Caín. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Entonces, Abel se dedicó al pastoreo, levantó rebaños menores o ganado menor, las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Miren, ahora lo voy a llevar a pensar en todos los nombres de las religiones que usted conozca. Piense, haga memoria de los nombres de los cultos, credos, religiones, ideologías que usted conozca. Podemos mencionar a muchos.
nombres registrados, por ejemplo, en un país, por ejemplo, en México, nombres oficiales de religiones registradas ante el gobierno. Hay nombres de religiones que sí están a la vista, en lo público, etcétera. Hay religiones que se distinguen por sus atuendos e indumentarias o vestimentas, etcétera. ¿Tiene ya algunos 2 o 3 nombres en su mente? ¿Los puede escribir en su cuaderno? ¿Los puede escribir? Fíjense lo siguiente. Se fija que podemos escribir cientos de nombres. Si consultamos el internet, vamos a encontrar nombres hasta en otros idiomas. Bueno, vamos a considerar el origen de la religión falsa y el origen de la religión verdadera, usando la palabra religión, y las características de una y de otra. Y en la historia de la humanidad, en donde vamos a cubrir todas las religiones, los cultos y los credos que ustedes tienen escritos, todo tiene un trazo histórico hasta estos 2 hijos. Hasta estos 2 hijos. Y la triquiñuela, ¿sí saben lo que es triquiñuela? Díganme otra palabra sinónimo. Triquiñuela. La triquiñuela, ¿alguna otra palabra? La falacia, a ver otra palabra. El engaño, la decepción. Ahora sí vamos entendiendo. La triquiñuela, la falacia, el engaño y la decepción es de que no es verdadero el que haya muchas religiones como ustedes hicieron memoria y escribieron los nombres de las susodichas fe, cultos, credos. Solamente hay trazo de 2 religiones. Una se llama la verdadera y otra es la falsa. Y la verdadera tiene que ver con el corazón de Abel y la falsa tiene que ver con el corazón de Caín. No más hay 2. Estos 2 hijos son figura de lo verdadero, uno y el otro del otro. Es algo decepcionante, pero es a mayor escala, es el engaño de los siglos, la creencia de que hay miles de religiones. Solamente hay 2, es la verdadera y la falsa. Y los 2 hijos de Adán y Eva son los exponentes o las figuras, uno de lo falso y el otro de lo verdadero. Les voy a dar características entonces de la iglesia verdadera y de la falsa iglesia. ¿Se fijan cómo voy elaborando el mensaje? Les voy a dar características de la verdadera iglesia y características de la falsa iglesia, de la iglesia falsa. Estos 2 hijos son los máximos exponentes, o son los exponentes
Abel de la iglesia verdadera, Caín de la falsa iglesia. Aleluya. Recuerde que estamos en esta clínica y así las cosas tienen que ser dichas y a esta declarada con estas palabras y también haciendo pausas, ¿verdad? Y repeticiones. Es muy importante para retener lo que estamos escuchando. Muy bien. Yo leo mis notas. Entonces, el texto dice que Caín ofreció lo que trajo, del fruto de la tierra ofreció, y Abel ofreció los primogénitos de sus rebaños, lo mejor y lo más gordo. Entonces dice el texto que el Señor, Jehová, miró con agrado a Abel. Miró con agrado significa mirar con respeto. Desde un principio, desde la primera vez, Dios marcó su línea. Dios marcó su línea. ¿Qué significa esto? Desde un principio Dios marcó lo verdadero, hermanos. No es cualquier nombre de iglesia o nombre de religión o título de un libro o asociación, esto y aquello. Desde la primera ocasión, Dios marcó el lado verdadero y evidenció el lado no verdadero. Y en ambos lados hay figuras que se presentaron y a la vez son los exponentes o los expositores de lo que es lo verdadero y lo que es lo falso. Aleluya. Entonces, hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Vamos a seguir con los asuntos que traigo para ustedes. Cuando el Señor atestiguó o cuando el Señor se manifestó en el modo como está narrado, no hay tanta información al respecto. No sabemos exactamente cómo sucedieron las cosas, pero de alguna manera el Señor dio testimonio de que aceptó la ofrenda de Abel y a su vez no dio testimonio de la ofrenda de Caín. Algunos comentaristas sugieren que el Señor dio testimonio mediante fuego, consumiendo el sacrificio de Abel. Eso es un comentario. Ahora, pero está evidenciado en el texto de que Dios dio testimonio. Eso es lo importante. Muy bien. A Caín y a su ofrenda, las cosas se quedaron así como fueron presentadas. Se quedaron exactamente, hagan de cuenta que Caín se quedó ardido como decir, levantó, ofreció y se quedó así, esperando. Se cansó. O sea, el corazón comenzó a hacerle mella, como queriendo reclamar que se dijera algo y nada hubo. Nada hubo para él ni para su ofrenda. En cambio, con Abel sí hubo para él y para su ofrenda. De parte de aquel que allí se dice que es Jehová el Señor. ¿Vamos bien hasta aquí?
Los nombres de los hijos, vamos a considerar este punto de vista, son los nombres de los participantes, pero estamos metiéndonos en un asunto de más fondo. Son los exponentes de lo verdadero y son los exponentes, y el otro es el exponente de lo falso. Esto va más allá que los nombres naturales de las personas, porque no vamos a estudiar la religión que hoy tiene más adeptos o la religión que está cubriendo regiones en la tierra, no. Vamos a estudiar el origen. Desde un principio se marcó la diferencia entre lo verdadero y lo falso, y lo demás es linaje. Es linaje, es linaje. Entonces, quiere decir que hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa. Muy bien, seguimos trabajando. Ahora, dice el texto que Caín se enojó en gran manera. Aquí hay una palabra que es difícil de entender. Dice en el versículo 5, y se ensañó. No es de uso común esa palabra en un diálogo, pero vamos a ver un compare para que entendamos qué le pasó a Caín. Dice, esto le molestó mucho. Le molestó mucho a Caín. Ahora, vean esto. Caín se ensañó en gran manera en contra de Abel y en contra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Se ensañó en gran manera, mucho, al grado tal de que en su cara se le veía lo enojado que estaba. En contra. O sea, es un enojo que agarra su fuerza desde el corazón, o sea, desde lo profundo, cambia inclusive el color de la piel, muda el aspecto del rostro, es una cólera enorme, algo que quiere hacerte explotar. Caín estaba así. Ahora sigo leyendo. Déjenme regresar a mis notas porque comienzo a ampliar y ampliar, pero dice, comienza un diálogo con el Señor. Dice, versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y luego dice, en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a ver este cuadro comparativo entre la religión de Abel y la religión de Caín. La religión de Caín y la religión de Abel. Todas las religiones, hermanos, caen en el grupo de Abel o en el grupo de Caín. ¿Sabes por qué? Porque o eres seguidor de Abel o de Caín. Recuerda que los nombres de ellos son como los titulares. En este caso, Abel, lo correcto. Caín, lo incorrecto. En este caso, Abel, lo verdadero. Caín, lo no verdadero o lo falso. Abel, la verdadera iglesia. Caín, la falsa iglesia. Muy bien. Abel, Hebreos 11:4. Primer punto. Te voy a dar 6 puntos para la iglesia verdadera y lo opuesto para la iglesia falsa. O sea, lo negativo se convierte en un punto
respecto a la iglesia falsa. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Número 1, para la iglesia verdadera. Abel recibió revelación divina, y esto lo conocemos dado el testimonio de Hebreos 11:4, porque hizo su sacrificio que fue por la fe, o sea, por la fe hizo su sacrificio. Hizo su sacrificio. Caín, ¿qué pasó con Caín? Rechazó esa revelación. Caín rechazó esa revelación. Abel aceptó esa revelación. Vean cómo Hebreos 11:4 dice que es por la fe. Ahora, ¿cómo sabemos que recibió una revelación divina? No sabemos el pasaje o el hecho, pero sí conocemos que recibió porque tuvo fe. Porque Romanos 10:17 dice que, vamos a ir a Romanos 10:17. Dice, así que la fe, por ejemplo, la fe que tuvo Abel, vino por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Esa es palabra revelada. Esta es palabra hablada. Es una revelación que vino por palabra revelada. Muy bien. Abel recibió una palabra de parte de Dios y la palabra le decía que era necesario un sacrificio vivo, un sacrificio viviente, que el animal tenía que ser puesto en el altar vivo y sacrificado. Abel procedió así. Caín rechazó eso. No aceptó la revelación, no obró el sacrificio correcto o el sacrificio revelado. Y segundo punto, Dios le requirió, revelándole a Abel, Dios le requirió el reconocimiento de parte de Abel de la necesidad para él, para Abel y para toda la raza humana que haya un sacrificio sustituto por sus pecados y por los pecados de toda la raza humana. Bueno, Abel aceptó eso, Caín rechazó eso. Tome nota, así como se escucha, tome nota, para que no se les vaya la idea. Es que miren, hay mucho respecto a lo que ellos obraron, y muchas veces se predica lo que se vio, pero no se profundiza a lo que en el corazón había. Ellos son representantes de el corazón verdadero y el otro es el corazón falso. Entonces lo verdadero va siempre va a recibir la palabra de Dios. La iglesia verdadera siempre va a recibir el conocimiento que emana de Dios y la revelación que Dios esclarece sobre ese conocimiento, la revelación que Dios da en esa palabra que está trayendo. La iglesia verdadera siempre va a responder por la fe,
Romanos 10:17 dice, la fe viene, y lo voy a personalizar con Abel. La fe de Abel vino por el oír a Dios. La fe de Abel vino por el oír la palabra de Dios. El segundo punto dice que Abel ofreció el sacrificio correcto que era requerido y consistía en un sacrificio vivo puesto en el altar, ser sacrificado en reconocimiento de que yo necesito a un sustituto. Y entonces murió un cordero y varios corderos que son tipo y figura de mi sustituto por mis pecados, y eso apuntaba hacia Cristo, hacia el Calvario y su muerte en el madero, cual sustituto por todos. Entonces, la iglesia verdadera, vean la línea de la iglesia verdadera. Caín rechazó eso. Todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo, llámese como se llame y la Biblia que tenga, no está en la iglesia verdadera. Por ello, todo nombre de religión o credo o usos y costumbres, debemos llevarlos hasta estos dos hijos, porque desde el principio Dios se mostró de un lado de ellos, y ahí es donde quedó marcado lo verdadero, y el otro lado es lo falso. Tercer punto. Abel ofreció el sacrificio propiciatorio para en uso de ese sacrificio propiciatorio, cubrirse él de la maldición que había sobre la tierra. Caín rechazó eso. Caín rechazó eso. Lo que ofreció Caín en nada ayudó a revocar la maldición o a pasarla, o que ésta no tuviera poder sobre nosotros o sobre la persona. Caín, eso de propiciación o propiciatorio, significa que el sacrificio que hizo Caín a Dios el sacrificio que hizo Abel a Dios o para Dios, sí le cubrió a él. Entonces, Abel no fue contado como un maldito, porque ofreció el sacrificio correcto. Caín rechazó eso. Caín rechazó eso. ¿Saben ustedes que el sacrificio de Cristo, todo aquel que por la fe se cubre, llama la sangre de Cristo, queda cubierto y no es contado como un maldito? Aleluya. Sino como un redimido. El sacrificio propiciatorio, esa es una palabra difícil, pero tiene que ver con quedar redimido de una maldición. Vamos a entenderlo en ese contexto. El sacrificio de Abel fue el sacrificio propiciatorio para Abel. El sacrificio de Jesús es el sacrificio propiciatorio para todos. Entonces, la iglesia verdadera va a correr hacia la sangre de Cristo. La iglesia falsa va a rechazar. Ahora, yo sé que una de las preguntas que muchos se han hecho es, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Cómo te lo puedo explicar?
es una palabra, es una cuestión histórica, mas Caín es el padre de la falsa iglesia. Todas las demás religiones están en un punto en la historia de la humanidad, pero el primero es Caín. Y la iglesia verdadera, de la cual Jehová el Señor dio testimonio, está en Abel. Voy a los siguientes puntos. La cuarta diferencia entre la iglesia falsa y la iglesia verdadera, la cuarta diferencia entre el corazón de Abel y el corazón de Caín, es esta. Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel, o Abel y su ofrenda. Los que pertenecen a la iglesia verdadera tienen ese testimonio divino. Los que no son de la iglesia verdadera carecen de ese testimonio. Hay algo en nosotros, dicho por Dios, tenemos el sello de Dios, es el sello de aprobación, es el sello de propiedad, es el sello de agrado, es el sello de agrado, es que Dios mostró respeto, pero también Dios está de nosotros o de nuestro lado. Ese testimonio, hermanos, es parte de las diferencias entre Caín y Abel o Abel y Caín. Chequen su religión, la que practican. No se crean de que nomás porque vienen aquí delante de mí ya están en la religión verdadera. No, tienen que tener la fe. Deben, porque si no, ustedes pueden traer una religión en el corazón y es lo que los conduce desde el interior. Ya cualquiera dice que tiene a Dios adentro y cualquiera se sabe la Biblia. Caín, cuando ofreció lo mejor de su tierra, lo ofreció con intenciones tan humanas, en el sentido de que fue un enojo, un estallamiento en ira de que le hizo saber a Dios: ¿por qué si yo te estoy ofreciendo lo mejor que tengo, por qué tú no me lo aceptas? Y hay muchos así. Dicen que trabajan para Dios y dicen que le ofrecen a Dios lo mejor de su tiempo y dicen que esto y que el otro. Caín, ese fue su enojo. Le lloran a Dios, le traen a Dios lo mejor, se lo dejan y se van. Espérame, es que nomás hay dos. Y son totalmente diferentes, son excluyentes mutuamente entre sí. Uno es el verdadero y aquel es el falso. Entonces, quinta diferencia entre Caín y Abel en cuanto a los corazones. Fíjense bien, Abel, o la religión de Abel, además que la palabra religión no me gusta, pero se entiende para este momento, o la descendencia de Abel produjo el mártir. Y la religión de Caín y el linaje de Caín produjo el asesino. O sea, a los que mataron al mártir o a los que asesinaron al mártir.
Abel produjo el mártir en un sentido de promesa. Caín produjo aquel que mató al mártir. Pero no le queramos encontrar conexión a través de línea de sangre, en un sentido de que este fue el papá, ahora hállenme al hijo, y de aquí se pasó a otro hijo y de aquí a otro hijo. Es en un sentido de que la religión falsa produjo el asesino y la religión verdadera produjo el mártir. Tengo que elevar las palabras a un entendimiento más que conjunte más elementos. La religión falsa, Caín produjo el asesino, o las manos asesinas, o el pueblo asesino, pero es ya aquello en contra de Abel, de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera produjo el mártir. ¿Quién fue ese mártir? Jesús. Jesús fue el mártir. Muy bien. Sexta diferencia, y esta es la que más me gusta porque ya nos presenta un panorama más reciente o inclusive más hacia el futuro. La iglesia verdadera presentará a la novia, y la iglesia falsa presentará a la prostituta o a la ramera. ¿Están viendo? O sea, de pronto nos fuimos hasta muy hacia futuro, dejamos ya los corderitos y las verduras, dejamos ya la muerte de uno y el enojo del otro. La iglesia verdadera va a presentar a la novia, o será presentada como la novia para Cristo, pero la religión de Caín solo va a producir a la ramera o a la prostituta. Muchas, si no todas las religiones que ustedes pusieron allí están en la línea de Caín. Prostitutas, rameras, en un sentido de que la religión produce eso. El libro de Apocalipsis es muy rico en darnos esa figura de la gran ramera. La gran ramera. Bueno, ¿quién la produjo? ¿De dónde procedió? De este hombre. Ahora vayan a la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. Aleluya. Perdón, les dije la primera, es la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Saben, la iglesia no se debe diferenciar mediante un nombre que salió de la mente de alguien inteligente. Yo me llamo Perdón y Amistad. Yo me llamo otro nombre. No, la iglesia se diferenciará porque es cual novia desposada, no como alguien libertina, como una ramera.
Vean las palabras de Pablo. Dice, 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, no como una ramera o prostituta. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la pureza o sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Muy bien. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Tres líneas o algo tripartita. Una cosa compuesta o integrada de 3 partes. Lo primero, Jesús. Lo segundo, su espíritu. Lo tercero, su evangelio. Lo puedes ver en el versículo 4. Dice, porque si alguno viene predicando a otro Jesús, quiero que notes el orden o la secuencia. Es un orden. Primero él menciona a Jesús, después menciona al Espíritu, después menciona el Evangelio. ¿Qué significa este orden? Significa, cuando alguien no te predica a Jesús, sino a otro Jesús, entonces recibes otro espíritu y llegas a otro evangelio. ¿Cómo puedes llegar a otro evangelio? Por medio de otro espíritu. ¿Y cómo puedes llegar a otro espíritu? Por medio de otro Jesús. La pregunta es, ¿cómo sería eso de otro Jesús? ¿A quién se le puede ocurrir otro Jesús? ¿A quién se le puede ocurrir otro Jesús? Bueno, hay espíritus engañadores que están listos para operar cuando alguien predica a otro Jesús. Mira esto. Por ejemplo, nomás para entender y pongamos bien el panorama acerca de qué sería otro Jesús. ¿Cuántos han escuchado el movimiento de la nueva era? Para traerles un nombre, pues, bastante actual. ¿Han escuchado nueva era? Ese es otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. La teología de la liberación es otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Presentar a Jesús de otra manera da lugar a otro espíritu y da lugar a otro evangelio. Hermanos, esto es bien delicadísimo. El orden escritural es primero que presentemos a Jesús para que obre el mismo espíritu de Jesús en nosotros, para que conozcamos el espíritu de su palabra. Su palabra.
no la letra, sino su palabra. 3 cosas aquí muy importantes. Estas 3 cosas operaron u obraron en Abel como el precursor o el primer ejemplo. Pero esas 3 cosas están del lado de la iglesia verdadera. Abel mira su sacrificio, ahí está Jesús. Mira su fe, ahí está el espíritu de fe. Y mira su convicción, mira con qué corazón hizo las cosas. Ahí está el testimonio de la palabra. Ahí está el testimonio de la palabra. Hoy en día, la falsa iglesia tiene a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Se camuflajea bajo nombres en zonas territoriales o en regiones o en países o bajo gurús, etc. Y la gente se desubica, se confunde, etc. Pablo dijo aquí, en el versículo 3, vamos a un compare, por favor, en el versículo 3. Pero a otra versión, dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva. Pablo está tomando a Eva como el ejemplo. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza. La iglesia es una novia desposada que va a guardar los votos de su compromiso con el Señor. La iglesia falsa es libertina. Se le quitó lo virgen. Y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Esa última frase es la que quiero hallar una versión que nos dé más profundidad acerca de lo que ahí Pablo está comunicando. Versículo 3 en otra versión. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Nuestra devoción es ¿para quién? Para Cristo. Es con un solo esposo. Tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Otra versión. Otra. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Hay una característica que cuando hablas con las personas la detectas de inmediato. Cuando alguien se dice en contacto con Dios, va a mencionar a Dios. Pero tú sabes que hay algo que no te checa. Omiten mencionar a Cristo. La iglesia verdadera hizo su compromiso con Cristo. Con Cristo. Con ese hombre.
Entonces, mencionan a la deidad, a Dios, pero han faltado a su compromiso con Cristo. De hecho, es otro Cristo, otro Jesús. Y entra otro espíritu y entra otro evangelio. Entonces, la iglesia verdadera tiene a Cristo, al Espíritu de Cristo y al Evangelio de Cristo. La iglesia falsa tiene otro Cristo, otro Espíritu y otro Evangelio. Los nombres de católico, mormón, testigo de Jehová salen sobrando. Aquí nomás hay de dos. La iglesia falsa, Caín, la iglesia verdadera, Abel. Aquí Dios vemos que se mostró a favor, porque lo que evidenció Dios, dando testimonio, y ese verbo dar es que fue una dádiva, o sea, hizo que Abel fuera testimonio para todos. Eso es dar testimonio, no solo de parte de Dios, sino que mostró el sello testimonial del acto de agrado de Abel y su ofrenda. Con ese acto, Dios dijo, esto es lo verdadero. Esto es lo verdadero. Aquello es falso. Aquello es falso. Amén. Aleluya. Cuando Pablo dice, os he despojado con un solo esposo, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Para qué le saco hilo a la madeja? Hablando de los que tienen muchas novias, muchos amantes a la vez. Es exactamente una realidad paralela porque en lo espiritual se mueven así las cosas también. Todo aquel que no tiene compromiso a nivel de, ¿cómo sería ese verbo para decir estar desposado con Cristo? Bueno, así está bien la frase. A nivel de estar desposado con Cristo. ¿Pero alguien entiende qué es estar desposado? Se lo voy a explicar. Estar desposado es haber hecho ya un solemne compromiso o pacto, pero todavía sin llegar a la ceremonia del matrimonio. Y en los tiempos de Pablo, este desposamiento que estaba en la sociedad, aquel que rompía ese pacto, también rompía la promesa de llegar al matrimonio. O sea, no iba a llegar al matrimonio. Rompiendo ese voto o ese compromiso, no iba a llegar. Por supuesto que no iba a llegar al matrimonio. Entonces, todo aquel que está en la iglesia verdadera está desposado con Cristo. ¿Puedes entender eso? Desposado con Cristo quiere decir que estás en compromiso con ese hombre. Entonces, vamos a ver otra versión porque ese verbo desposado ya no se usa. No, yo no lo he escuchado cuando el pastor Ernesto casa o aconseja.
pero conviene que lo uses para ver. A ver, dice, pero me temo, el 2. El celo que siento por vosotros, ¿esa es la versión 60? Una que no sea versión 60 para encontrar otro verbo. El celo que siento por vosotros proviene de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentarlos como una virgen pura. A ver, otra versión. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Otra versión porque dice lo mismo. El celo que siento por ustedes proviene de Dios. Otra versión. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a un hombre llamado Cristo, porque existe un compromiso. Es decir, que sean como una novia que ya es novia, no amiga. ¿Entendieron? Que ya es novia, no amiga. Ya comprometida. Eso es estar desposada. Eso es estar desposada. Para casarse, o sea, todavía no es la ceremonia, pero ya está desposada. Y se mantiene pura, no como una prostituta. Y se mantiene pura para él, ese hombre llamado Cristo. Esa es la iglesia verdadera. Todos los demás arrepiéntanse, porque no son una iglesia verdadera. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios por siempre.